¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el fin de semana de elecciones presidenciales, elecciones generales en todo el país y con una semana que estamos cerrando este viernes, en que estamos grabando el programa, obviamente tan caliente como esperábamos, ¿no? De alguna manera la expectativa era de una creciente tensión financiera en la medida que nos acercáramos hasta el 22 de octubre y esto se ha convalidado en los últimos días con un detalle particular que hemos tenido en lo que tiene que ver con el movimiento del dólar en el mercado cambiario, que es una fuerte intervención oficial pero en distintos sentidos, como le voy a contar a continuación. Aquí usted tiene los números que marcan lo que se define como el cierre de una semana cambiaria realmente muy agitada, donde todos los precios que usted tiene en pantalla, a excepción, le diría, del dólar MEP con letras, el MEP LED y el contado con liquidación, han tenido una muy intensa intervención oficial, como le decía anteriormente. Por un lado, por supuesto, el gobierno siguió operando a través del Banco Central en el mercado de Bonar 2030, el AL30, que es la sigla bursátil, donde se negocia el mayor volumen de lo que se conoce como dólar MEP o dólar bolsa, y es así que después de haber alcanzado, por ejemplo en la jornada de este mismo viernes, para la compra el dólar MEP con AL30 la zona cercana a los 900 pesos, incluso haberlo superado hacia mitad de jornada, finalmente la intervención oficial hizo que ese dólar disminuya para terminar en ese registro que usted tiene en pantalla, que es de 886 pesos con una suba semanal del 3,12%. Las distorsiones son tan grandes a partir de lo que fue la intervención en los últimos días, que esta semana el mismo dólar MEP, pero para la venta, siempre con AL30, termina por debajo de esa cotización e incluso por debajo de lo que era el cierre de la semana anterior en 877 pesos. Cuando uno empieza a buscar alguna cotización realmente libre, sin intervención del gobierno, como le decía anteriormente, uno encuentra el dólar MEP a través de LEDs, las letras que se operan también en el circuito bursátil. Aquí le recuerdo, no interviene el Banco Central, pero sobre todo no hay limitación en cuanto a la posibilidad de hacerse de dólares. Hace algunas semanas ya que está vigente en el circuito bursátil argentino una limitación de vender con liquidación en dólares hasta 100.000 nominales de, por ejemplo, el Bonar 2030, que como le decía anteriormente, es el título más utilizado para este tipo de operaciones. En el caso de las LEDs, esa restricción no existe, por eso es el dólar probablemente más libre que se consigue hasta el momento en el circuito bursátil. Habrá que ver obviamente si cambian las regulaciones en las próximas semanas, después de las elecciones generales de este domingo, pero ese es un nivel, esos 959 pesos, que de alguna manera lo que están marcando es la cotización del dólar MEP o dólar bolsa al que se puede acceder sin limitaciones en el circuito bursátil en este cierre de semana. Cuando uno va al contado con liquidación, que lo recuerdo como siempre decimos, es la referencia que tiene que ver con la relación de precios del mismo activo en la Argentina y en los Estados Unidos. Ahí las cotizaciones difieren y mucho en este cierre de semana de acuerdo al activo que uno tome. Por ejemplo, si uno toma la acción del Grupo Financiero Galicia, que cotiza en Buenos Aires y también en Nueva York, ese valor nos da 1.020 pesos, que es el que hemos decidido poner en pantalla, pero si uno toma, por ejemplo, los CDRs como el del Standard & Poor's 500 o del Nasdaq 100, ese nivel se acerca mucho más a los 1.100 pesos. Y como si todo esto fuera poco, en términos de confusión en el mercado cambiario en este cierre de la semana previa al domingo de las elecciones generales, cuando uno llega al mercado marginal, al mercado informal, que se define en la Argentina como dólar blue, ahí aparece probablemente la mayor distorsión, porque mientras muchos, por no decir todos los medios, incluso digitales, publicaban a lo largo de la semana un dólar que operaba a la baja y que terminaba este viernes en la zona de 900 pesos, ahí le doy el dato de que la semana anterior cerraba en 980 pesos, con lo cual 900 pesos marca una caída cercana al 9%. La realidad es que el mercado marginal, de acuerdo a todas las referencias del circuito financiero argentino, incluso algunos medios especializados, por un lado daban cuenta de un mercado casi absolutamente paralizado, pero en donde aquellos que de cualquier manera hicieran lo necesario para comprar los dólares en el mercado marginal tenían que pagar valores que iban desde los 1.100 pesos a los 1.200 pesos. Por eso usted tiene en pantalla ahí una referencia que va desde 900 pesos en adelante. Realmente
Un mar de confusiones lo que ha sido esta semana corta en la Argentina. Uno no podía esperar otra cosa teniendo en cuenta las elecciones generales de este fin de semana con todo lo que está en juego, ¿no?, en estas elecciones presidenciales, porque seguramente van a definir el país que vamos a tener en los próximos años, dentro de un contexto económico, financiero, social e incluso político realmente muy convulsionado del que hemos venido dando cuenta en las últimas semanas. Hacemos la primera pausa aquí en Mercados y Empresas y enseguida continuamos compartiendo distintos números de la semana financiera y también datos económicos que publicó el INDEC y que marcan lo que es la foto hoy de la dinámica económica en la Argentina, y también vamos a estar compartiendo algunos temas que tienen que ver con la marcha de la economía local. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido. Gran astillero argentino es marplatense. Y como comentábamos ya en las últimas semanas, un punto muy importante para entender la dinámica que ha tenido el dólar en el mercado cambiario en la Argentina en los últimos días previos a las elecciones tiene que ver con lo que ha sido la gran salida de depósitos a plazo fijo en pesos en el circuito bancario. Esto, lo recuerdo, tiene que ver con que a partir de aproximadamente mitad del mes de septiembre, cuando los ahorristas, tenían en cuenta que la renovación de los plazos fijos caía para vencer después de este domingo 22 de octubre, a partir de allí fueron saliendo pesos progresivamente de las colocaciones a plazo fijo para ir pasándose mayoritariamente a la moneda estadounidense. Y esto se ha acelerado de tal manera en los últimos días que muestra estos guarismos cuando uno encuentra la información en el informe monetario diario del Banco Central que uno puede tomar libremente de la página web del Banco Central con algunos días de rezago. Ahí tiene usted lo que ha sido la variación del stock de plazos fijos privados en pesos, por un lado en los últimos 30 días, es decir, mirando hacia atrás 30 días, y también la variación durante el mes de octubre, es decir, desde el arranque de este 10º mes del año. Los datos son bastante contundentes, pero hay que hacer una explicación adicional en el sentido al que vamos a continuación, porque si bien ahí usted está viendo una caída superior al 7% en cualquiera de las dos comparaciones, aquí hay que tener en cuenta que el stock de plazo fijo solamente por renovación estaba generando en este periodo una tasa de interés cercana al 10% mensual, con lo cual la caída, cuando uno considera que no está esa suma de intereses al stock de plazo fijo y encima cae nominalmente más del 7%, la caída alcanza un nivel cercano al 17%, lo que en términos de pesos que han salido de colocaciones a plazo fijo, va a una cifra cercana a los 2,5 billones de pesos. Realmente números escalofriantes que, atención con esto, de alguna manera tiene que ver con lo que es la contracara de las LELIQs, este tema que ha estado muy presente en la campaña para las elecciones de este domingo 22 de octubre, porque aquí lo que hay que recordar es que los plazos fijos que hacen los ahorristas, en general, en un mercado, en una economía muy complicada y prácticamente sin crédito en magnitudes importantes, eso es volcado por los propios bancos comerciales a colocaciones en las LELIQs, que son letras de liquidez a través de las cuales los bancos consiguen intereses que les paga el Banco Central. Con lo cual, ahí está de alguna manera muy buena parte del condimento que ha tenido la presión cambiaria de las últimas semanas, esos 2,5 billones de pesos que han salido de los plazos fijos. Uno entiende que mayoritariamente han ido a buscar dólares al mercado marginal y también al circuito bursátil, con lo cual está claro que el dólar ha estado con una presión extremadamente intensa en las últimas semanas. Pero cambiamos de tema, vamos a hablar de una novedad realmente importante para el funcionamiento de nuestra economía,
que tiene que ver con los cambios a la ley de alquileres. Esos cambios ya comenzaron a regir hacia mitad de esta semana y por supuesto es interesante conocer el análisis de nuestro colaborador en estos temas, el martillero Diego del Valle. Sobre este tema, Diego nos decía lo siguiente. Realmente muy rápido. Fíjate que se aprobó la semana pasada en Senado con las reformas y ya en el día de hoy está vigente esta ley que ahora tiene el número 27737, que lamentablemente, Javier, lo que hace es no solamente cambiar en algo la problemática que tenemos de falta de oferta de alquileres, sino lo que digo yo es una estocada final a todo lo que es un mercado legal de alquiler con destino a vivienda. Lamentablemente se ha dejado el plazo de los 3 años, cuando uno pedía volver a 2 años para de esta manera tener un incentivo a la oferta, es decir, que aquel propietario que a lo mejor tiene algo en venta y no lo puede vender, bueno, por lo menos lo pusieron en alquiler 2 años. Y por el otro lado, lo que no se entiende, realmente no se entiende, o decir, bueno, cuánta incapacidad o cuánta inequidad a las dos partes que forman una locación, es modificar el índice. Es decir, si hay algo positivo que tenía la ley 27551, que está vigente desde julio del 2020, era que bueno, se había creado un índice que lo da el Banco Central, y ese índice estaba medianamente real a la inflación, quizás 4 o 5 puntos menos por los datos recogidos de meses anteriores, pero bueno, era una forma de tener un índice que sirviera. Acá se modifica eso también, se establece como índice el índice casa propia, que la problemática que tenés, cuando vos lo ves en un conteo anual de este índice, hoy te está dando un 82%, y hoy la inflación por el ICL está en el 120%. Es decir, realmente no se entiende que no se ponga en el lugar, o como te reitero, una incapacidad de conocimiento de una problemática que lamentablemente con esta reforma que está vigente a partir de hoy, lo único que trae es oferta cero, no solamente en Mar del Plata, sino uno que habla con los colegas de todo el país, una oferta cero de alquiler legal en vivienda en todo el país. Ahora, Diego, la expectativa, la esperanza era llegar a que se trate una modificación de la ley, que se arreglen los problemas y ahí empezar a mejorar. ¿Ahora qué pasa? No, y ahora mirá, la única esperanza que uno tiene a nivel profesional, y calculo que todo propietario que quizás tiene una propiedad y con estas condiciones, por supuesto, no la va a alquilar, es ver que estamos ante una elección presidencial. Fíjate que hay los tercios, los famosos tercios. Bueno, hay 2 candidatos de esos 3 que se han manifestado públicamente en el caso de asumir, de derogar la ley, es decir, directamente derogar la ley. En este caso va a tener que derogar la reforma. Pero como te digo, no se entiende, porque vos tenés miles de inquilinos a nivel país que no encuentran una propiedad en alquiler, y que lo único que fomentás es un crecimiento de un mercado ilegal, es decir, un mercado chico de gente conocida, que lo que hace es contratos por menos tiempo, actualizados en forma semestral o cuatrimestral, el tema de valores publicados en dólares. Fíjate que bueno, la reforma sí, como punto positivo, una de las cosas que agrega es la prohibición tanto a la publicación como a los contratos en dólares en vivienda. Bueno, ese es un punto positivo. O sea, uno cuando ve las reformas y demás trata de ver qué cosas son positivas y qué cosas son negativas. Con vos, Javier, hemos hablado todo este tiempo que la ley 27551 tenía 24 artículos y solamente pedíamos modificar 2, porque los otros 22 artículos todos estamos conscientes de que son derechos de los inquilinos. Bueno, no se hizo nada. Vos ves la ley 27551, julio del 2020, hay todo un título y un capítulo del alquiler social. ¿Qué hizo el Estado con ese alquiler social? No hizo nada, y simplemente le deja el tema de la vivienda al particular, y como también con vos hemos hablado muchas veces, en el caso de Mar del Plata, a un perfil del locador que jamás fue tenido en cuenta, que es gente mayor de 70 años para arriba, que tiene esa vivienda como una ayuda a su jubilación. Realmente uno, en mi caso, con 30 años haciendo alquileres de Mar del Plata,
lo que hoy entró en vigencia realmente es un mamarracho. Esa es la palabra para definirlo. Bien, este análisis que hacía Diego sobre la nueva ley de alquileres, le diría que es coincidente con la opinión de distintos especialistas en el sector, no solamente en Mar del Plata, sino en general en todo el país. Aquí le recuerdo que los principales cambios que hay que tener en cuenta de esta ley de alquileres quedan reflejados en esta placa que ponemos a continuación. Bueno, los cambios son que ahora se va a poder hacer actualización semestral, antes era anual. Y el otro cambio, que es el que seguramente más diferencias está teniendo, en lo que tiene que ver con la opinión de los especialistas del tema, es el ajuste por lo que se llama el coeficiente casa propia, que se ha utilizado en las últimas versiones del programa Procrear. Los contratos, como decía Diego, continúan siendo a 3 años, con lo cual, bueno, esta combinación solo arroja, en términos de mejorar la oferta de alquileres en nuestra economía, la idea de poder actualizar cada 6 meses, porque el contrato queda a 3 años, pero por otro lado, como explicaba Diego, este coeficiente casa propia es desfavorable para el propietario. Aquí le muestro básicamente cuáles son los parámetros de ajuste por este coeficiente. Por un lado, se toma en cuenta el promedio de la variación salarial de los últimos 12 meses y eso se multiplica por un coeficiente de 0,90, es decir, que se toma el 90% de esa variación salarial de los últimos 12 meses y también se considera el promedio de la inflación de los últimos 12 meses para tomar la que sea menor de esas dos lecturas, obviamente la más favorable para el inquilino. Le reitero, la opinión de Diego en este sentido es coincidente con lo que están, bueno, de alguna manera planteando distintos especialistas del sector que realmente están a la espera de nuevos cambios después de las elecciones presidenciales de este domingo 22 de octubre o más precisamente para el recambio presidencial después del 10 de diciembre. Pero aprovechando la charla con Diego del Valle, por supuesto, resulta interesante saber qué está pasando en el mercado de compraventa de inmuebles aquí en la ciudad de Mar del Plata, que ha recuperado cierto dinamismo. Sobre este tema, Diego nos comentaba lo siguiente. Mira, la compraventa, gracias a Dios, tenemos ahora los datos de agosto, que hay una vez más 932 escrituras. Esto representa un crecimiento interanual de 16%. Si te fijas en los últimos meses, tanto junio, julio como agosto, bueno, estamos en un nivel de escrituras de más de 900 escrituras, 950, 956, 932 ahora. Eso demuestra que el mercado logró valores conscientes, razonables a todo lo que vivimos, al valor del dólar y demás. También creo que hay una necesidad de venta, hay un mercado que se maneja con una necesidad de venta y por el otro lado también, Javier, estamos observando que la problemática que estamos hablando de los alquileres, bueno, nosotros observamos que se están dando en los últimos meses, te diría en este año, muchas ventas relacionadas a esto, a padres que a lo mejor, como su hijo no consigue un alquiler, bueno, están dando una mano la generación de padres a hijos o de abuelos a hijos o a nietos en la compra de una propiedad. Y eso se está observando y los números, por lo menos los últimos datos de estos 3 meses, te están mostrando este crecimiento en lo que es la compra-venta. ¿Con los últimos aumentos del dólar hubo que retocar las tasaciones o es algo que estaba dentro de lo esperable? Mirá, como todo, uno va esperando cómo se plancha ese dólar. El problema que tenés hoy, que también tenemos ahora una elección. Entonces, realmente creo que todo, absolutamente todo está hoy parado, sin precio, sin mercado, hasta el resultado después del 22 de octubre. Y ahí tendremos que ver, porque si ahí el 22 de octubre tenemos que ir a una segunda vuelta, bueno, se alargan los tiempos de todo. Fíjate que colegas que se dedican especialmente al tema del alquiler temporario, este fin de semana, que era un clásico de Mar del Plata, el fin de semana largo de octubre, para mucha gente que quizás viene y reserva la propiedad para el verano, muchos colegas se encontraron sin oferta y sin precio. Es una situación, Javier, que creo que se está dando en muchos aspectos de la economía y uno espera que realmente, ojalá después del 22 de octubre o en noviembre, pero podamos empezar a tener ciertas reglas de juego para que el mercado por lo menos tenga precios, tenga movimiento y no estar con esta situación de parate que hemos entrado en esta semana.
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Comunicarte con OCE es cada vez más simple. Ya podés hacer consultas y gestiones por WhatsApp 2236 94 8900. Actualiza tu factura, ingresa tu reclamo, consulta tu deuda y lugares de pago. Gestiona tus trámites. Somos OCE, siempre cerca. Bien, abrimos este tramo del programa hablando de estadísticas de comercio exterior, esto es el intercambio comercial de la Argentina con el resto del mundo a partir de los números que dio a conocer el INDEC esta semana, y los números son claramente contundentes en el sentido de que por esta ventanilla, por llamarlo de alguna manera, también la Argentina ha perdido muchos dólares este año, ¿no? Porque, a lo que ha sido la caída que han tenido las exportaciones, la caída en importaciones que ha inducido de alguna manera el gobierno para controlar justamente la salida de billetes estadounidenses no ha sido suficiente, con lo cual, ha crecido de manera muy sostenida el déficit comercial. Los números, como le decía, son contundentes. Las exportaciones han caído en los primeros 9 meses del año, que es el dato que dio a conocer el INDEC hacia mitad de semana, un 24%. Las importaciones, como le decía, con esta tarea del gobierno de reducir la salida de dólares, cayeron 10%, con lo cual el saldo de la balanza comercial es negativo en los primeros 9 meses del año en casi 7.000 millones de dólares. Aquí lo que hay que tener en cuenta, que es el número que usted tiene, justamente al lado del saldo entre paréntesis, es que cuando uno compara el saldo comercial de este año con lo que era el saldo del año pasado, el 2022 a esta misma altura, en ese momento la Argentina tenía un superávit de algo más de 2.500 millones de dólares, con lo cual el deterioro del intercambio comercial asciende a unos 9.539 millones de dólares. Solamente en septiembre, para que usted tenga una idea, la Argentina, importó más de lo que exportó por unos 750 millones de dólares. Otra vez, la idea aquí es que esta es otra de las maneras en que se han ido dólares del país en este año 2023 tan duro para la Argentina. Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de la actividad del Centro de Desarrollo Territorial que funciona en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, porque se han venido desarrollando allí distintos programas de capacitación e incluso, está actualmente vigente una tarea, un programa realmente amplio de trabajo con lo que se llama la transformación digital del sector empresario en nuestra ciudad, aquí en nuestro distrito. Así que sobre el tema tenemos la charla que mantenía la semana Javier Novoa con el doctor Fernando Graña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas. En principio estamos terminando un programa que nos financió el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación o el Ministerio de Economía, Subsecretaría, donde nos financió 37 capacitaciones a lo largo de un año y medio. Estamos terminando ahora en diciembre las últimas capacitaciones. Tuvimos la suerte de la semana pasada poder dar un curso o iniciar un curso en la Facultad de Arquitectura, en donde estamos dando un curso sobre programación textil. Es un curso que, podemos decir que varias décadas que veníamos hablando con los empresarios, es una demanda, una necesidad importante de formar programadores textiles en la ciudad. Las máquinas sabemos que se fabrican CETES en Mar del Plata, pero parte del proceso es la programación para las máquinas con CAD, con sistema de diseño asistido por computadora, y eso requiere de programadores que hay una escasez como programadores en TICs en términos generales, también en esto a nivel global, y Mar del Plata en particular. Y conseguimos que una empresa alemana, Stoll, nos cediera 2 llaves y empezamos a dar los cursos por primera vez en Mar del Plata de programador textil. Así que eso, si querés, como algo que para nosotros nos parece un hito, porque tenemos ahora ese software disponible para continuar esa formación en la Facultad de Arquitectura dentro de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que eso, si querés, como un hito dentro de ese proyecto de capacitaciones estratégicas, que también esta semana va a venir a la Facultad de Ciencias Económicas el presidente del Parque Industrial, Alberto Chevalier, en donde se va a inaugurar un aula
que se financió con esos fondos un aula de computación. Renovamos todo un aula que ya hacía años que estaba bastante desactualizada, y pudimos con estos fondos, con este proyecto de capacitación estratégica que armamos entre las facultades económicas y el parque industrial, y pudimos financiar eso. Así que vamos a poder inaugurar también esa aula en estos días. Ahora, como siempre, Fernando, trabajando en muchos temas distintos, pero conectándose siempre con la ciudad, ¿no? Textiles por un lado, parque industrial por el otro, trabajadores por otro lado, siempre buscando esa forma de que la universidad esté conectada con todos los sectores. Sí, nosotros tenemos un centro de apoyo al desarrollo económico territorial, el CEDET, que está dentro de las facultades económicas, y a partir de ahí es que hacemos esta, si querés, importante articulación con el entramado productivo de la ciudad. Este año, hemos acompañado la creación de 2 instituciones empresariales, la Cámara de Industria Plástica, el Clúster de Alimentos, Asociación Civil Clúster de Alimentos, con lo cual para nosotros eso es importante, esa articulación, como decís, con el sector. Y por suerte también esa articulación con empresarios e instituciones y espacios de gobierno nos ha permitido también, hace unos días, nos aprobaron un nuevo proyecto de la Unidad de Transformación Digital para la Universidad Nacional de Mar del Plata. El año pasado tuvimos un financiamiento del Ministerio de Economía de cerca de algo más de 4 millones de pesos, en donde hicimos 30 diagnósticos a empresas, donde pudimos hacer sensibilización sobre distintas temáticas vinculadas a la transformación digital. Y este año, nuevamente, tenemos ese financiamiento, se renovó ese financiamiento, así que vamos a tener para este año y el año que viene, si todo fluye, la posibilidad de financiar talleres, asistencia a empresas. Y lo interesante también de lo que hicimos con los fondos anteriores, con esos diagnósticos, es que también ayudamos a las empresas a formular proyectos y a conseguir fondos para implementar. 20-30% de los 30 proyectos que formulamos consiguieron financiamiento a través de distintas líneas, a través del PAC, del FIT. Ayudamos entonces, no solo a hacer el diagnóstico, sino a tratar de implementar esos software en las empresas de la ciudad. Transformación digital tiene que ver con un montón de cosas que impactan en última instancia en la mejora competitiva de las empresas de la ciudad. Bien, enseguida le damos algunos detalles más acerca de este programa de transformación digital en el que viene trabajando el Centro de Desarrollo Económico Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Pero antes quería compartir números que marcan cómo viene subiendo la línea de pobreza y de indigencia en nuestra economía, con lo que es obviamente el duro impacto de la inflación sobre las canastas básicas total y alimentaria que calcula mes a mes el INDEC. Aquí usted tiene los números frescos que dio el INDEC esta semana y que muestran que la línea de indigencia, esto es la canasta básica alimentaria por adulto, de acuerdo a la información que ha procesado el INDEC para el mes de septiembre, se ubica en casi 48.000 pesos. Aquí le hago un comentario acerca de cómo interpretar estas cifras que muchas veces se malinterpretan. Obviamente el valor de la canasta básica total y alimentaria depende de la composición del grupo familiar, y aquí lo que usted tiene en pantalla es el valor de la canasta básica alimentaria y total para una persona adulta. A partir de esta información el INDEC después procesa distintas canastas básicas dependiendo de composiciones familiares tipo, para arrojar, por ejemplo, lo que se conoce como la canasta básica de una familia tipo. Pero atención, que ese es un dato que solo tiene que ver con lo que es el valor de las canastas básicas para una familia con determinada composición, de acuerdo a lo que trabaja el INDEC, una familia donde el matrimonio tiene aproximadamente unos 35 años y tiene 2 hijos de aproximadamente 6 años. Le reitero, esa canasta básica que habitualmente se publica en los medios como la canasta básica de la familia tipo tiene en cuenta esa composición, pero el valor real que tiene como línea de pobreza y de indigencia cada familia depende justamente de la composición de cada grupo familiar. Habiendo hecho esa salvedad, volvemos a los números para contarle que la canasta básica alimentaria entonces, que es la línea de indigencia, es de casi 48.000 pesos por persona, y la canasta básica total, que es la que marca el límite de la línea de pobreza, casi 103.400 pesos, en ambos casos con subas de 2 dígitos durante el mes de septiembre, que obviamente responde a lo que ha sido el ritmo de la inflación en ese periodo. Un problema realmente serio de la suba sistemática de la línea de indigencia y de pobreza, que cada vez vuelca más gente justamente por debajo de esos niveles, y agrava el problema social que naturalmente tiene la Argentina después de tantos años de mal manejo de las políticas macroeconómicas. Volvemos al programa de transformación digital en el que está trabajando el Centro de Desarrollo Económico Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas. Volvemos entonces a la charla de Javier Nova con Fernando Graña, que nos agregaba lo siguiente.
Sí, es un trabajo, si se quiere, de mediano plazo, ¿no? Es un trabajo que hay instituciones como ATIGMA en la ciudad, instituciones empresariales, hay un clúster de informática también importante en la ciudad, hay un tramado industrial dinámico y que de alguna manera se va sensibilizando, va teniendo claro la importancia de esto. Entonces, este trabajo que de alguna manera impulsamos nosotros es tratar de articular, de sensibilizar, de que se junten estos espacios de la tecnología con la industria que por otro lado podemos decir que está muy tecnificada, pero claramente estos saltos, estos cambios de paradigma tecnológico, si se quiere, en esta etapa de difusión, son importantes y realmente mejoran muchísimo la productividad. El hecho de tener un sensor que me permite saber si tengo la cámara perdiendo frío o no, está la puerta abierta, bueno, eso me lo permite un sensor, lo puedo ver en una aplicación, puedo ver cómo está el agua en algún producto que estoy lavando, bueno, puedo ver la máquina si está funcionando o está parada, la productividad que tiene, la cantidad de productos que está sacando por minuto o por hora, y eso lo puedo ver en aplicaciones, y eso me permite reaccionar rápidamente ante distintas problemáticas que puedo tener, con lo cual realmente lo que es la transformación digital es amplísimo y realmente es un espacio para realmente trabajar mucho en la sensibilización y en la incorporación de esta tecnología en las empresas. Fernando, ¿cómo se hacen? Porque me nombraste el sector textil, el parque industrial, ATIGMA, una gran cantidad de sectores diferentes. ¿Cómo hace la universidad para detectar ese lugar donde dicen, bueno, acá podemos colaborar de alguna forma? Bueno, lo que nosotros tenemos son mucha articulación con gerentes de los clústeres. Y tenemos también dentro del CEDET personas, dentro del Centro de Desarrollo Económico Territorial de la Facultad Económica, personas que constantemente están haciendo diagnósticos, visitas, entrevistas con los empresarios. Digo, desde el parque industrial hasta los distintos clústeres tenemos personas que continuamente están haciendo. ¿Cómo lo financiamos eso? Y en realidad en parte lo financia alguna otra institución que nos permite de alguna manera tener esta articulación y que nos permite de alguna manera tener esa llegada. ¿Qué hacemos constantemente? Esto es ir a la empresa, ver qué necesita, cuál es la problemática y darnos vuelta y buscar en la universidad, en el INTI, en el INTA, en algún otro colega, en otra empresa, un profesional que pueda prestar el servicio. Ahora estamos desarrollando, por ejemplo, toda un área de asistencia dentro de la facultad, de asistencia a comercio exterior. Entonces armamos un equipo y estamos ahora desarrollando todo un espacio específico. Digo, más allá de las TICs, encontramos también hay una posibilidad muy grande de trabajar en la comercialización, la internacionalización de las empresas. Entonces, esto anterior que te mencionaba, el diagnóstico tecnológico, el tema de tecnología, es importantísimo para que nuestras empresas sean competitivas, tengan productos diferenciados de alta calidad, para poder también salir al mercado externo. Así que, bueno, en eso estamos de alguna manera trabajando en esto que preguntabas vos, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos personas que habitualmente van, nos sentamos, nos juntamos a presentar proyectos, estamos constantemente visualizando si aparece financiamiento, dialogando con los empresarios cuando encontramos un financiamiento a la medida de su necesidad, de cómo llevarle, cómo hacer pasantías de los chicos en las empresas. Entonces, cuasi profesionales, chicos que ya están por recibirse, pueden ir a empresas a hacer prácticas y acercarle esas capacidades también a la empresa. Entonces, la realidad es un conjunto de acciones que se llevan desde la universidad, en este caso particular de las facultades económicas, que nos permiten realmente un trabajo muy articulado con el tramado productivo. Gran astillero argentino es marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Fortaleciendo el Interland, mejorando los precios para los productores, multiplicando el flujo de cargas, generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible, más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina.
Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido.